Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países, hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio debatiremos sobre esos retos que los inmigrantes enfrentamos a diario. El idioma, la búsqueda de trabajo, la matepaternidad, el sistema de salud, entre otros. Quédate para que reflexionemos juntos sobre cómo podemos optimizar nuestra experiencia migratoria en Suiza. Bienvenidos. Cuando tú invitabas a salir a alguien, ¿le preguntabas si estudiaba o trabajaba? Algunas veces yo creo que sí lo hice, pero no usualmente. Uno molestaba mucho con eso, con los amigos del colegio, de la universidad, que si estudias o trabajas, Sí, educas o... o laboras. Sí, totalmente. Porque yo estaba pensando en esa pregunta. Me parece muy difícil responderla cuando uno está haciendo un doctorado, porque un doctorado, en mi opinión, es como un híbrido entre estudiar y trabajar, pero no es exactamente como un pregrado o una maestría. Pero ven, cuéntame que yo no sé exactamente bien o siempre me pierdo en estas, pues como anécdotas que me cuentas, historias, no lo tengo bien claro. Pero tú hiciste la maestría y según Sí, entiendo te volviste y trabajaste en Chile. sí, me devolví, trabajé en Chile por un año, tenía una pareja chilena y además no sabía si estudiar medicina, o sea, el pregrado de medicina, o hacer un doctorado, porque como les conté en un episodio pasado, yo soy ingeniera biomédica. Entonces O sea, tenía hacer esa otra duda. carrera después de... Sí, 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 sí. Sí, porque siempre me ha gustado mucho la medicina. Entonces yo decía, ¿será que me meto a estudiar medicina? Pero pues el En pregrado, Chile. sí, en Chile. El pregrado dura 7 años, después hay que especializarse, subespecializarse, mejor dicho. Estaría estudiando en este momento. Y en Colombia no. Pues Colombia también habría sido una opción. Lo que pensaba también es, listo, me pongo a estudiar medicina y cómo vivo mientras estudio medicina, porque hay que pagar la universidad, pero uno no recibe ningún salario. Y ya pues también da como pena pedirle a los papás apoyo todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Yo creo que uno se tiene que volver independiente económicamente. Descarté además medicina porque creo que, aunque la carrera me parece muy interesante, pienso que los programas todavía se enfocan mucho a memorizar. Y yo creo en otras maneras de hacer este programa de medicina. Sí, puede ser que sea necesario repensar algunas cosas del programa de medicina. Pero bueno, al final de cuentas, te decidiste hacer el doctorado. ¿Cómo llega? Porque yo fui más como buscándolo. Yo sí quería hacer un doctorado desde el comienzo. ¿Y a ti cómo llega? ¿O llega o tú lo buscas? Porque según lo que recuerdo es que como que llega a ti más bien. ¿O no es así? Sí, yo recibí una oferta del profesor con el que había hecho la tesis de maestría en el ETH para hacer un doctorado y siempre había querido hacer un doctorado. O sea, mi plan era, aunque estudiara medicina, hacer un doctorado después. Mejor dicho, iba a estudiar como hasta los 50 años. O sea, ¿tú querías ser o doctora de medicina o doctora por otro lado? No, o sea, yo quería ser doctora de medicina y doctora, o sea, hacer un doctorado después. Ujú. Bueno, entonces el caso es que este doctorado me pareció muy interesante porque era en convenio con una empresa muy famosa de equipos médicos y la idea era hacer un proyecto enfocado a tratar de mejorar el diagnóstico de cáncer de seno. Mi idea con estudiar ingeniería biomédica siempre fue tratar de trabajar por mejorar el diagnóstico de enfermedades graves. Entonces eso me parecía muy emocionante. Y el profesor ya lo conocías, me imagino. El profesor ya lo conocía, había sido mi director de la tesis de maestría. Mm. Es muy chistoso acá en Suiza, yo creo que en Alemania es igual, pero el profesor al final es como un administrador de la plata que se usa para investigación,
pero no es una persona que se mete con los detalles técnicos del proyecto. Pero espera antes. Entonces, bueno, te llega esta oferta y ¿qué? Porque tú estabas pensando en estudiar medicina. No, ¿Cómo? pues lo ¿Qué pasó? analicé porque esta parte de la financiación me parecía muy grave, porque yo decía, listo, me pongo a estudiar medicina. De pronto me toca hacer un préstamo para pagar la universidad, porque medicina no es una carrera barata. ¿Y de qué voy a vivir? O sea, ¿qué salario voy a recibir? No me gustaba esa parte para nada. Y bueno, en esa toma de decisión, ¿opinó tu pareja? ¿O qué decía? Yo me imagino que debió ser como un momento duro. O sea, lo de decidirme a hacer el doctorado en Suiza. Sí, pues porque ¿cuánto queda Santiago de Chile de Suiza en avión? Creo que ni siquiera hay vuelos directos. Sí, claro, que fue un tema difícil de tratar, pero yo siempre había dejado muy claro que la educación era una prioridad para mí. Entonces, yo me iba a sentir muy frustrada si no podía seguir esos sueños profesionales. Para mí siempre ha sido muy importante seguir mis sueños, no solo profesionales. Bueno, sí, además estabas muy joven, ¿no? Entonces, te decidiste por el doctorado, lo pensaste mucho, le diste de una vez al profe, ¿sí? ¿O cuánto te demoraste en responderle? Muy Porque a mí, muy lastimosamente, poquito. nunca me llegó como una cosa así que me buscaran a mí. No, muy poquito me demoré. Además que otra cosa que me pareció muy atractiva de la oferta fue el tema de la financiación, porque en Suiza a uno le pagan. O sea, tú haces un doctorado y recibes un salario que es muy decente, porque como hablábamos en episodios pasados, pues uno puede vivir bien. En Estados Unidos, por ejemplo, para un doctorado hay que pagar la universidad y el salario que uno recibe, según lo que yo hablaba con las personas, con los estudiantes de la universidad donde hice la práctica en California, el salario era muy variable. Ellos tenían que buscar financiación como por sus medios y era muy difícil llegar a un salario mensual decente. Entonces, eso me pareció muy chévere de Suiza porque el salario era muy decente y como les decía, yo considero que un estudiante de doctorado, un doctorando, debe recibir una muy buena remuneración porque estamos hablando de una persona que ya tiene una maestría, es un profesional muy calificado. Sí. Y entonces, bueno, tú llegas y... ¿Y qué? ¿Cómo fue la búsqueda de casa? ¿Cómo llegaste a tomar clases? Porque, por ejemplo, en mi doctorado yo estaba en una universidad que quedaba lejísimos y no tuve que tomar nunca ninguna clase. Porque mucha gente se puede imaginar que, bueno, uno llega al doctorado y, bueno, ya en la maestría vi materias como súper aplicadas, súper Ujú. complejas, que será el doctorado. Claro, entonces, mientras que mi maestría fue de 90 créditos académicos, en el doctorado solo tenía que tomar 12 créditos de clases. Eso equivalía a 3 cursos. Al final tomé física médica 1 y 2. Ahí iban, ¿cuántos créditos? 8. Nutrición, porque había que tomar como un curso que no estuviera relacionado directamente con el tema del doctorado, entonces tomé nutrición como 2 créditos y epidemiología, otros 2 créditos, y esos fueron mis cursos del doctorado. De resto, todo el tiempo estaba en el Instituto de Investigación, en el Instituto Paul Sheva en Villingen y haciendo mi trabajo de investigación, mi tesis, midiendo en el laboratorio, tenía una oficina, era como un trabajo. Pero cuéntanos más cómo era el laboratorio, cómo era, cómo es un laboratorio para hacer un doctorado, cómo es un lugar así tan grande. Pues yo estuve ahí, pero yo creo que para alguien que nunca ha estado es como difícil de imaginar todas estas máquinas tan complejas. Me imagino que, pues, en tu caso, aún más grandes porque trabajas con fotones. Eh, ¿Cómo era eso? Sí, entonces, mi tesis consistía en desarrollar una interfaz, perdón, en modificar una máquina de mamografía comercial, O sea, la que diseñar, encuentras en un hospital, la que se sí, encuentra la la que se mujer encuentra en un en un hospital. hospital. Entonces, la mamografía es un examen que les mandan a las mujeres a partir de cierta edad
para descartar que tengan cáncer de seno, ¿sí? Entonces, no sé si han visto en videos de YouTube o en películas que comprimen el seno para tomar una radiografía del seno. Eso es la mamografía. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando el seno es muy denso, o sea, tiene muy poquita grasa, es muy difícil ver los tumores. Entonces, nuestra idea era modificar este dispositivo de mamografía para adquirir 2 señales adicionales que hicieran más fácil el diagnóstico de cáncer de seno en estos senos densos. O sea, en un principio eso suena súper bueno, ¿no? Que tiene mucho sentido. Tu asesor, me imagino, pues, conocía muy bien el tema, te puede ayudar muchísimo con tu desarrollo. Es que ese es el tema, es lo que les decía antes. Al final acá el profesor es como una especie de administrador. Él se encarga de conseguir financiación para los proyectos, postulando a fondos como el que tú mencionabas la vez pasada, el SNF, que lo vamos a dejar en las notas del podcast para que lo busquen, pero no se mete con los detalles técnicos de los proyectos. Entonces, el que en realidad conocía los detalles técnicos de mi proyecto era el postdoc que me asesoraba. En otro episodio vamos a hablar del tema del postdoc, que yo creo que es otro tema que genera muchas dudas. Y en mi caso, era una persona muy amable de China que sí conocía al derecho y al revés los detalles técnicos de mi proyecto. Con él era con quien tenía conversaciones técnicas, no con el profesor. Eso la verdad me decepcionó un poco porque en Estados Unidos, donde yo hice la práctica, era distinto. El profesor sí conocía los detalles técnicos del proyecto y me parecían muy enriquecedoras las conversaciones con el profesor allá en Estados Unidos. ¿Cómo fue? O sea, yo lo conozco, pero cuéntale a la audiencia cómo fue tu experiencia con tu profesor. Bueno, mi profesor también digamos que era un pez gordo de la física en Suiza, pero era un pez gordo porque se engordan teniendo muchos estudiantes y publicando muchos artículos en los cuales muchos de ellos en realidad pues no colaboran en nada, mm, sino traen dinero o traen conexiones y bueno, entonces así pueden colaborar muchísimo más con mucho más gente. Mi profesor era experto en un tema súper diferente al que yo hacía. Yo trabajé con neutrones. ¿Qué son los neutrones así Bueno, los neutrones en son, lenguaje simple? los neutrones son una partícula de la cual está compuesta el núcleo atómico, como los protones, los neutrones, electrones, todos creo que hemos escuchado de eso. Y los neutrones tienen características muy especiales. Con los neutrones se puede generar reacciones en cadena para producir más neutrones y eso se puede usar para muchas cosas, como por ejemplo los reactores nucleares, como por ejemplo bombas, armas, o como por ejemplo se puede hacer ciencia también, porque esas particulitas que son neutras, pues en realidad el mayor beneficio que tienen es que pueden ver muy profundo en la materia. Entonces, como pueden ver tan profundo en la materia, uno puede estudiar muchísimos procesos. Entre esos, por ejemplo, el mío era cómo se transportaba la carga, eh, no de electrones como hoy en día, o sea, como las baterías de los celulares, sino de protones, de partículas más pesadas. Eso es lo que queríamos ver. Y bueno, mi profesor era experto en otras cosas, como en ondas de spin, otras cosas de magnetismo, que yo no tenía nada que ver con eso. Pero mi asesor era un tipo que yo creo que como muchos físicos nos pasa, estaba buscando un trabajo, era un físico súper teórico y llegó a un sitio experimental y pues en realidad no estaba muy motivado a hacer pues muchas cosas de la investigación porque no sé, no le llamaba mucho la atención o no le parecían lo suficientemente difíciles y sencillamente tuvo como una idea
y de esa idea salieron dos proyectos de doctorado. El primero de una estudiante de Bielorrusia y después yo lo continué. Pero él en realidad poca asesoría. En realidad desde siempre estuve como muy solo, no tenía a tu compañero chino que tú, que tú tenías ahí. Era como aprender a nadar de la manera súper antigua que es que lo tiren a uno al agua y al tratar de no ahogarse. Tratar de sobrevivir. Total, es una terapia de choque, pero aprende uno muchas cosas, con mucha humildad, con mucha resiliencia y pues esas son como unos valores muy importantes que necesita uno durante toda la vida. Entonces, tú dijiste que no tomaste clases en la universidad porque te quedaba muy lejos del instituto. ¿Pero hiciste algún tipo de curso o nada? ¿O solo fue el trabajo de investigación? Pues se llegó a un acuerdo en que tenía que ir a una escuela, al menos a una escuela de verano. Ujú. Y entonces tuve la fortuna de ir a la escuela de neutrones de Oxford. Súper chévere. Sí, porque Oxford es una universidad súper prestigiosa y, y bueno, increíble tener a tantos profesores de esa misma universidad, porque ellos también tienen muy cerca una fuente de neutrones. Ujú. Fue una experiencia muy bonita, pero siento que me faltó como tener esa red de haber ido a la universidad, conocer más gente que estuviera haciendo pues cosas similares a mí, como tener más el día a día, porque aquí al final fue como muy solo y muy individualista, la verdad. Me pareció pues que entre los físicos no eran como tan cálidos, ni buscaban ayudarse, ni hablar de los problemas que tenían. Todos creían que se las sabían todas. Nadie Ujú. quería perder. Sí, yo también noté eso en mi equipo, mucha arrogancia, mucho egocentrismo. Al final hice un grupo de amigos chévere, fue al final, pero yo diría que el primer año fue bastante difícil porque sí me encontré como mucha arrogancia, mucho miedo a preguntar y no me gustaba ese ambiente, me parecía muy tóxico, se burlaban si uno hacía una pregunta que consideraban tonta o algo así y eso me pareció bastante difícil de gestionar. Además porque no sé cómo fue tu caso, pero yo siento que cuando a uno le toca hacer experimentos en un laboratorio, definitivamente esa es la escuela para aprender a perder, porque esos experimentos no funcionan el 95% de las veces. Y uno vuelve todos los días al laboratorio, hace un cambio pequeño y cruza los dedos para que funcione y vuelve a fallar. Entonces yo siento que el doctorado me ayudó a desarrollar muchísima tolerancia a la frustración, porque la vaina no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba y un día, 3 años después, funciona. No sé cuál fue tu experiencia en ese sentido. Mi experiencia con los experimentos era un poco tétrica. A ver, tiene dos cosas. A mí me gustaba mucho hacer los experimentos, pero lo tétrico es que para acceder a un rayo de neutrones, se lo podrán imaginar, es súper complicado. Porque primero, si ustedes mismos se preguntan entre ustedes, ¿cuántas fuentes de neutrones conocen en el mundo o han escuchado? Mm, Casi nadie sabe. No se habla de eso. Es muy escaso. Es muy escaso en realidad y entonces como es tan escaso, todo el mundo quiere ir a medir. Para ir a medir hay que no es que uno dice, no, yo voy a medir. No, hay que mandar proposiciones, proyectos de lo que se va a hacer y un comité decide si se hace o no el experimento. Entonces, bueno, digamos que ese trabajo ya lo tenía un poco avanzado el que fue mi supervisor de mandar las proposiciones y tenía tiempo pues con los neutrones, pero yo no tenía segundo día. O sea, yo iba allá y lo iba a hacer o lo hacía y tenía que quedar bien o ya sencillamente pues volver a acceder a neutrones por ahí. Eran 3 años y el doctorado dura, en donde lo hicimos nosotros, 4 años máximo. Entonces,
sí era un poco tétrico en cuanto a eso y sobre todo porque la cultura pues científica, lastimosamente académica en esa edad, tal vez por las inseguridades, por inmadureces, a la gente no le gusta decir que no sabe o que quiere preguntar, todo lo quieren descubrir por ellos mismos y yo en realidad no, tampoco soy de esa escuela. Yo te contaba que una vez en un experimento en Francia, o sea, como en la super máquina que había allá, que todos querían ir a medir, nos dieron tiempo para medir. Y resultaba que ese instrumento tenía una restricción programada por software que no podía pasar cierta temperatura. Ujú, No porque el equipo no lo resistiera, sino porque lo tenían así predefinido. ujú. Y estábamos como a medianoche, teníamos que sobrepasar ese límite. Y para ese entonces volvió la que yo te había dicho que era la anterior doctoranda, volvió como postdoc Ujú. y fuimos los dos a hacer el experimento. Y ella no, que ya no quería llamar al encargado del instrumento porque le daba vergüenza, porque estaba muy de noche, porque yo no sé qué. Y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, me importa cinco y yo lo llamé y pudimos arreglar eso y al final ella me dijo, oye, salvaste el experimento, pero no es que yo me crea un héroe por eso, sino sencillamente es solo como para mostrar que la gente se muere de decir que no sabe, que no puede. Sí, Es como, no sé, un individualismo, pero a la vez mucha ignorancia. y es muy triste. Y además, aquí yo quería agregar que los latinos tenemos una ventaja, porque yo siento que a nosotros nos da menos vergüenza preguntar, hablar con una persona que no conocemos, y eso es muy bonito. Hay que valorarlo porque de verdad que es una gran ventaja sobre los suizos. Voy a hablar por los suizos. Yo que no creo que eso sea cierto. Yo creo que a mucha gente le da mucha vergüenza, mucha gente tiene un síntoma, un síndrome, más que síntoma, un síndrome de inferioridad en los latinoamericanos. Pero yo lo que creo es que uno se tiene que lanzar porque al final nadie se las sabe todas. Sí, pero yo creo que a nosotros nos da menos miedo acercarnos a una persona que no conocemos. La verdad, no sé, yo siento otra cosa. Bueno, yo siento que a nosotros los latinoamericanos sí nos da menos miedo, pero sí, ese punto también lo comparto. Uno se tiene que tirar, uno se tiene que arriesgar, preguntar, es decir, tiene un no ya de entrada, ¿cierto? Entonces, si pregunta, puede ganar algo y no va a perder nada. Y si la gente piensa que uno es bruto, es tonto, pues yo creo que es como problema de ellos. No sé. Pues la gente piensa muchas cosas, lo importante es que uno sepa para dónde va. Sí. Y bueno, tal vez haciendo el doctorado, a veces en realidad uno no sabe para dónde va. Yo creo, mi experiencia fue que es como manejar un carro. Un poco uno sabe que quiere llegar a un lado. El lado es sustentar su tesis. El problema es cómo llegar. Claro, y el problema es que como estos profesores se dedican más a la parte administrativa, no entienden los detalles técnicos del proyecto, algunas veces tampoco llegan a comprender a fondo los problemas que se presentan, ¿sí? Y muchas veces la expectativa inicial no se cumple simplemente porque uno, pues durante el trabajo de investigación descubre muchas cosas nuevas. Entonces, eso es interesante. Y bueno, en mi grupo, no sé cómo es en el tuyo, en mi grupo había como una regla implícita que había que publicar 3 artículos para poderse uno graduar. No es una regla tácita, que es publicar 3 artículos. Publicar 3 artículos es, Científicos. sí, que estén aprobados en una revista del tema y que sea, pues, relevante, ¿no? Que sea como la revista del pueblo, que te la publicaron. No, o sea, que haya gente experta en ese tema que haya aprobado eso para que salga a la comunidad científica. Claro, para divulgar. Y para mí fue muy complicado porque como les contaba, esta postdoctoranta llegó y yo muy temprano en el doctorado demostré que pues sus resultados y en realidad el proyecto no tenía sentido. Ujú. Que es un clásico del doctorado. No tenía sentido en cuanto que el mecanismo que ellos decían que funcionaba para transportar la carga, esos protones que les decía, eso no podía ser por nada del mundo.
Y, y bueno, entonces todos los experimentos estaban ya programados para, pues para demostrar que sí ese era el transporte. Y entonces ahí cambió un poco como el enfoque de mi doctorado. Resultó que esos experimentos que hice, que analicé, que me demoré un poco de tiempo pues así haciéndolos, no salieron publicados, pero las simulaciones que hice con un profesor en otra universidad, que era un colaborador nuestro, con esos artículos me pude graduar, pero no dejó de ser como muy frustrante porque mi mayor parte del trabajo fue experimental. Aprendí muchas cosas de simulaciones, de cosas, pero pues lo que hubiera querido que hubiera salido más no salió. Sí, no, en mi grupo también existía esa regla implícita como de publicar 3 artículos, ese era como el objetivo, pero eso es difícil. Es difícil porque, en primer lugar, cada artículo uno lo escribe con muchos coautores. Entonces uno escribe el primer borrador, se lo tiene que mandar a todos los coautores, le dan comentarios, uno implementa los comentarios, lo vuelve a mandar y es un proceso iterativo bastante largo. Y después mandarlo a la revista. Y después generalmente llega con comentarios de la revista. Entonces hay que hacer más cambios. Es un proceso bastante tedioso que también ayuda a desarrollar ese callo, esa resistencia a la frustración. Claro, porque muchos cambios son sencillamente de palabras, que a la gente no le gusta que digan azul, sino cian, o que esta coma no va aquí, sino allá. Eh, por lo menos a mí fue así, no hubo nada de fondo, Sí, sino muchas veces de son cosas forma. de forma, totalmente. Una vez mi profesor me salió con una que fue monumental, porque me dijo que la palabra tackle en inglés era lo que hacía un futbolista con una pelota. O sea, tackle es abordar. Y eso me pareció demasiado ofensivo porque en primer lugar demostró que su inglés no era tan bueno y en segundo lugar pues tiene que haber cierta libertad de la forma como uno se expresa. O Pero es sea, que si es correcto, pues el problema más grave que yo vi fue que somos gente no nativa de inglés, todos, escribiendo en ajá, inglés, sí, y entonces cada uno piensa que habla mejor inglés que el otro, y al final se vuelve en realidad como una torre de Babel horrible. mm, Yo también tuve estos problemas con la postdoctoranda bielorrusa, que ella escribía como ya frases, tenía como, barrocas sí, tenía un archivo, me dijo, no, es que mira, yo tengo un archivo. de lugares comunes. Sí, correcto. Lugares comunes, como introduzco las cosas, todo eso te recomiendo que hagas esto. Y era una cosa que nadie entendía. O sea, introduciendo para decir alguna cosa se demoraba un párrafo para decir que, no sé, que el cielo era bonito. Entonces, eso era muy complicado porque esa gente que está encima de ti, que puede ser que no tengan la razón, te bloquean y te empiezan a bloquear. Y peor, por ejemplo, en mi caso, que yo demostré que lo que ella había propuesto, pues no era así. Eso generó de una vez un conflicto muy duro y esta persona era un poco especial, no sé cómo llamarlo, no sé, demasiado competitiva y celosa Mm, y entonces por ese lado me bloqueó los demás experimentos que tenía. sí, Y hay un problema ahí, ¿no? Que es como el problema que fue el lunes primero que el martes, entonces obviamente mi asesor confiaba muchísimo más en ella a pesar de que demostramos con otro profesor que eso no tenía ningún sentido. claro. Yo también al final terminé encontrando que el dispositivo que yo estaba modificando no iba a funcionar bien porque simplemente no teníamos suficiente señal. O sea, ustedes imagínense, si hay que comprimir el seno, uno lo puede comprimir por un periodo muy corto de tiempo, son 15 segundos, ¿cierto? Y entonces en esos 15 segundos no logramos obtener suficiente señal para adquirir estas dos magnitudes adicionales. No sé a quién escuché diciendo que también eso es una muestra de cómo la ciencia es un poco machista, porque el examen o sea, de mamografía, si tal vez lo hubiera diseñado una mujer, no sería comprimiendo un seno, como no sé, como a nosotros los hombres no nos comprimimos los testículos. No, totalmente.
Y pues ahí tocas un punto muy interesante, que es el tema del machismo, que yo no es por hacerme la víctima, no, víctima de nada, pero sí lo viví, o sea, yo sentía, y lo veía también con mis compañeras, yo sentía que a nosotras nos tocaba demostrar más. O sea, nos hacían preguntas más difíciles, como que, no sé, la vara estaba más alta, no sé, tuve esa impresión en mi grupo. Sí, no, yo creo que es así y además se ven muy pocas profes. Sí, totalmente. O sea, y de hecho en mi universidad había un programa, no sé si todavía está, voy a buscar y se los dejo en las notas del podcast, que se llama o se llamaba Arreglar la tubería rota. ¿A qué se refiere la tubería rota? ¿Tú sabes? No, La tubería rota quiere decir que listo, una mujer empieza a trabajar en ciencia, ¿cierto? Entonces hace un doctorado, después se queda para hacer un postdoc y como que se queda estancada, es decir, no logra llegar a ser profesora, a tener un grupo de investigación y esa es la tubería rota, ¿cierto? Y eso es lo que hay que arreglarlo para ok, que sea por mérito. sí, eso es, también yo lo vi en mi grupo. Celebraron, por ejemplo, un día como los 60 años de la fuente de neutrones Ujú, y los únicos invitados fueron hombres, mm. habiendo dos líderes de grupo de investigación mujeres. Como que ni se piensa, como que ya sencillamente Sí, sí, está sí, muy arraigado y hay que sí, luchar contra eso. sí, Bueno, y yo me acuerdo porque yo fui a tu defensa de tesis, ajá. que difería mucho de universidad en universidad, porque los dos somos de universidades diferentes, tú Sí, del ETH y yo de la de la Universidad de Universidad de Ginebra. Ginebra, ajá, pero ambos hicimos el trabajo de investigación en el mismo instituto, el Paul Scherrer. Y sí, las defensas o las disertaciones eran diferentes. La Pues tuya me imagínense esta pareció. palabra en inglés, defensa, ¿no? Uno tiene que defender algo, tiene que defender su proyecto, su pueblo. Y mi defensa era, se necesitaban 3 revisores externos, yo solo podía exponer por 20 minutos, o sea, el trabajo de 4 años en 20 minutos, y los revisores hacían preguntas por 40 minutos. Cada uno tenía 10 minutos para preguntar porque eran 3 revisores externos más el profesor. A mí me dio como tanto estrés y pues no sé, me gustaría consultar esto con un médico, con algún neurólogo, algún especialista en el cerebro, porque lo que me pasó fue muy chistoso. O sea, yo estaba estresada, la noche anterior no había dormido bien, me había levantado como a las 3 de la mañana a leer algún concepto que no tenía muy claro cómo explicar. Y resulta que yo salí de esta defensa, esta gente se reunía como por 10 minutos a evaluar si uno había pasado o no, y después le decían, ¿pasaste o no pasaste? Entonces, bueno, pasé, pero el tema fue que yo salí de esta disertación y no me acuerdo de las preguntas que me hicieron. No me acuerdo, o sea, se me borró completamente. Borró cassette. Borré cassette, borré cassette. Yo creo que produje tanta adrenalina y tanto cortisol que no me acuerdo. O sea, no me acuerdo y yo considero que en general tengo buena memoria. Mm. Entonces fue muy, muy raro. Para mí, lo que más me acuerdo del día de mi defensa de tesis fue que fue un día calientísimo. Hoy sí, Era el verano, era en julio. como en julio, y obviamente, pues uno tiene que, no tiene en realidad, pero yo tenía la idea, ya había comprado como mi pinta para defender la tesis, entonces estaba de camisa de manga larga en un calor, un pantalón pues formal y zapatos cerrados. Y para que ustedes se sorprendan, aquí no hay aire acondicionado en casi ningún lado. Y en el transporte público el aire acondicionado es muy bajo, es sencillamente es un acto de fe más o menos. Ese efecto placebo. Entonces, bueno, en mi caso tenía que defender por una hora de presentación Sí, era larga. y creo que era 2 horas de preguntas si no estaba mal. No, tampoco. Sí, porque eran No eran 5 2 horas miembros de, del jurado. pero no eran 2 horas de preguntas, era menos.
Bueno, no recuerdo bien, pero era como 2 horas de preguntas. Y bueno, hago toda la presentación, también súper concentrado, sí me acuerdo las preguntas, pero lo que me quedó de ese día fue que mi asesor, para que sepan todo, todo lo que sabía, yo llegaba explicando todo por una hora, un concepto. Y la pregunta de él fue, ¿podrías explicar ese concepto que expliqué por una hora? O sea, expliqué por No una hora, prestó nada de no presté atención. nada de atención. Y eso me lleva como a otro recuerdo que tuve de él, que fue cuando estaba, pues ya era entregando un manuscrito y me dijo así, el asesor enfrente del profesor, me dijo, tranquilo que igual eso la tesis nadie la va a leer. Y el profe le dijo, no, pues yo no sé tú, pero al menos yo sí la voy a leer. Entonces son como unos golpes de realidad que le dan a uno, pues, en esos proyectos, Ujú. que se queda uno preguntando como si en realidad, pues no sé si tiene algún sentido hacer eso, de solo botar corriente por botar corriente o porque se tiene que gastar plata en algo y mostrar algo. Ujú. Eso es un poco, no sé si frustrante, pero sí le da a uno como la pregunta de si esos proyectos en realidad nos llevan a algún lado o esa plata se podría invertir mejor, pensando mejor, Sí. no sé. Absolutamente, yo creo que hay muchos proyectos mal formulados y por eso mi invitación para la audiencia es a dudar de todo lo que supuestamente está científicamente comprobado, porque lastimosamente la investigación en el mundo, Pero sin ser conspiranoica tampoco. no, hay investigaciones muy rigurosas y totalmente creíbles, claro que sí, pero sí hay que dudar porque que un artículo esté publicado en Nature o en Science no quiere decir que la investigación haya sido rigurosa. Entonces sí hay que ser escéptico. Mejor dicho, no hay que tragar entero. No hay que tragar entero para nada. Otra cosa que yo quería anotar ahí es que cuando uno publica artículos, lo chévere es que puede hacer la tesis como un compendio de esos artículos, entonces no le toca escribir tanto, no le toca escribir como un tratado. Yo creo que eso es muy positivo y ahorra mucho tiempo. ¿Tú qué opinas? En total, eso ahorra demasiado tiempo. Yo tuve 4 artículos publicados durante la tesis, y más los experimentos que no funcionaron, que en eso sí me tocó escribir un tratado impresionante y bueno, pues quedaron listos como para artículos, pero como ya les conté, quedaron como un poco vetados para el financiamiento. Es que en esto, al final de cuentas, también es político, porque Muy estos, político. estos proyectos no son normalmente planificados, pagados, financiados por la industria, sino eso es plata de los impuestos Ujú. del país. Entonces, al final de cuentas, eso juega un poco la política, al menos aquí en Suiza. Claro, y en este instituto existía la regla de que el doctorado debía durar máximo 4 años, es decir, por máximo 4 años te pagaban un salario, ¿cierto? En mi universidad el límite son 6 años. Entonces muchas veces el profesor lo que hacía era transferir estudiantes a la universidad, pues a que les pagaran desde la universidad para que pudiera durar el doctorado 6 años. Y yo también vi ahí que esa es una estrategia de los profesores para tener empleados baratos por más tiempo, o sea, hacer que el doctorado dure más. Entonces, lo que yo aprendí es que uno, como siempre, se tiene que autogestionar y tomar la decisión en el tercer año de decirle al profesor, yo voy a defender en un año. Te estoy diciendo que esto va a suceder. Ahora, yo necesito que tú y yo hagamos una estrategia para que efectivamente suceda, pero dejarlo muy claro y tomar uno como la batuta de este proyecto, porque si uno espera que el profesor le diga que está listo para defender, allá estaría, yo allá estaría. Claro, es que, pues ahora mirándolo en retrospectiva, pues uno de todos modos es muy joven, tiene muchas inseguridades Sí, claro. y obviamente ellos ya conocen cómo es la cosa y lo que tú dices es cierto, pues está saliendo una persona súper motivada a hacer un doctorado, muy bien formada, entonces es una mano de obra muy barata, o sea, no es lo mismo pagarle a alguien en una empresa, en la industria,
a alguien con maestría, como es una persona que empieza un doctorado, a que te haga un trabajo, a que por el honor a la ciencia te trabaje para ti y te traiga más fondos, porque al final ellos también ganan de esos proyectos. Cuando uno se hace una pregunta y la trata de responder, nacen un millón de preguntas más porque uno no se conoce todo y hay nuevos fenómenos o hay correlaciones que uno no sabe que pasan y esos son nuevos proyectos, eso es más plata para un profesor. Claro que sí. La pregunta del millón de Reinado de Belleza. ¿Volverías a hacer un doctorado o hubieras cambiado el curso de tu carrera? No, yo escribí eso en mi tesis de doctorado, que es pública, em, que a todo el mundo le recomendaría hacer un doctorado. La verdad, la experiencia es demasiado positiva. Yo creo que si uno hace el balance al final, gana uno muchísimas cosas. Yo gané, por ejemplo, te conocí a ti, Ujú. muy importante. Em, Conocí otras personas en conferencias, viajé mucho, vi un poco de sitios para hacer investigación gigantes, o sea, ciencia que uno no cree que existe. Lastimosamente debo decir que hay cosas también muy decepcionantes, como la envidia en todo lado Pero como en está, todo. y, y bueno, y sobre todo como la indolencia, porque en la indolencia quisiera solo tocar un pequeño tema que es, por ejemplo, cuando uno está en esa época como inmigrante, terminando el doctorado, aquí en Suiza la visa es solo hasta el día que tienes contrato de doctorado. Sí, Y entonces, pero después te dan la posibilidad de extenderla. sí, pero sin embargo, vivir en un país como Suiza sin un salario es demasiado difícil y por lo menos para mí, yo lo que quería hacer era terminar el doctorado el día que se acababa mi visa, o sea, no tener que prolongar y pagar de mi dinero por terminar el doctorado. Y eso como que mi asesor no lo entendía, pero afortunadamente mi profesor sí. El que no entendía de mi tema entendía un poco más de la cuestión de ser migrante en Suiza. Afortunadamente, porque ahí falta mucha sensibilidad. Porque claro, pues mi profesor es suizo de la parte italiana y yo creo que él tampoco entendía muy bien los dramas de nosotros, los migrantes. Creo que es difícil empatizar con eso cuando uno nunca lo ha vivido. O nunca ha salido de su país porque no tiene ninguna necesidad, ¿no? Ujú. Y tú no, nunca, en realidad en todo lo que hemos hablado, nunca, creo que nunca te he preguntado, yo sí te he dicho, como ya lo dije, que volvería a hacer un doctorado, lo escribí, tú volverías a hacer un doctorado. Sí, totalmente, totalmente. Para mí fue una escuela de vida. Y de hecho, yo se lo recomiendo a la gente por eso, porque es que, como les decía, yo ahí aprendí a perder, a que una cosa no funcionara la mayoría del tiempo y seguir dándole. Entonces ahora cuando en el trabajo tengo retos pequeños y la gente me dice, ay, pero no estás frustrada. Y yo, no, pero ¿cómo voy a estar frustrada? O sea, esto no funciona por 2 días. Yo hacía experimentos que no funcionaban por 2 años. O sea, ¿qué me estás diciendo? Entonces para mí fue una escuela de autoconocimiento total y al final, pues les decía, hay que ser escépticos con el tema de las investigaciones científicas, pero al final la ciencia es muy bonita y acercarse a esta parte experimental es muy interesante. Aprendí mucho, conocí gente también muy valiosa. Al final me metí a clases de yoga, había un club de yoga en el instituto y bueno, eso era como una bocanada de aire fresco en medio del doctorado. Entonces sí lo volvería a hacer. Bueno, yo creo que estas experiencias que tuvimos es como un buen resumen, una buena introducción de lo que viven dos personas diferentes, en dos grupos diferentes, en dos universidades diferentes, en un mismo país, de cómo hacer, De dos géneros de diferentes. dos géneros diferentes, de cómo hacer, pues, cómo sabes qué es un doctorado, qué es hacer un doctorado, qué implica
nos faltó un poco hablar cómo uno se siente también, pues frustrado, hablamos, aprender a perder, pero el día a día y la vida cotidiana, tal vez lo podemos hablar En un próximo en episodio. el próximo episodio. Yo Sí, creo que lo podemos dejar ahí, sí, claro que sí. creo que Y podemos hacer nuestra recomendación literaria. sí, claro que sí. Es hora de la recomendación literaria. Hoy les voy a recomendar un libro que me pareció espectacular. Nunca había leído nada así. Se trata de Las primas de Aurora Venturini, una escritora argentina. Es un libro sobre la familia, todos los problemas que puede haber en una familia. De verdad que no se van a arrepentir de leerlo. Es una novela corta, así que vayan a buscar Las primas. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!